Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Deseducar Críticamente, un espacio donde se pretende establecer una mirada crítica a la educación desde una perspectiva liberadora y radical, entendiendo la radicalidad como una reflexión más completa y profunda posible sobre aspectos fundamentales de la educación. Les habla Juan Remolina, quédense para deseducarnos críticamente. Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva temporada llamada Jueves de Rappi Universidad. Hoy vamos a dar un adelanto y se trata de hacer una síntesis histórica del surgimiento de la universidad. Para ello vamos a recurrir a un libro muy interesante de Aníbal Ponce titulado Educación y lucha de clases. Hay unos apartados muy especiales de este libro que nos sintetizan históricamente el surgimiento de esta institución educativa. Las escuelas catedralicias, a decir verdad, habían existido desde siglos antes de la edad premoderna con una organización semejante a las escuelas monásticas y con la división también en externas para los laicos e internas para el clero. La teología, por supuesto, estaba en el centro de sus preocupaciones pedagógicas. Amar y venerar a Dios era la suprema aspiración del sabio. Con semejante ideal de amar y venerar a Dios, es inútil añadir que en las escuelas de las catedrales, como en las escuelas de los conventos, lo que menos importaba era la instrucción. El rezo coral, por ejemplo, tenía más importancia a sus ojos que las 7 artes liberales juntas, y gracias al esmero que pusieron en cultivarlo no puede sorprendernos el renombre de la escuela de Metz, famosa en todo el imperio por la enseñanza que daba a los cantores. Pero es bajo la influencia de la nueva burguesía, quien exigía su parte en la instrucción, que la escuela catedralicia fue en el siglo XI el germen de la universidad. La fundación de las universidades equivalió en el dominio intelectual a una nueva carta de franquicia de la burguesía. Si recordamos, la burguesía consiguió triunfar en sus primeras escaramuzas contra los señores feudales mediante asociaciones juramentadas. Las corporaciones habían favorecido no poco a los comerciantes de la antigüedad y pesaron bastante en la Roma del siglo III. Resurgían ahora con renovado vigor y no solo aseguraban a la burguesía sus triunfos económicos, sino que le iban a permitir además su primera victoria intelectual. La palabra universidad, universitas, se empleaba en la Edad Media para designar una asamblea corporativa cualquiera, lo mismo de zapateros que de carpinteros. Nunca se la usó, por eso en un sentido absoluto, y decir por ejemplo Universidad de Bolonia no era nada más que una abreviatura cómoda para designar la Universidad de los Maestros y Estudiantes de Bolonia. En sus comienzos las universidades fueron reuniones libres de hombres que se propusieron el cultivo de las ciencias. La expansión del comercio que está en la base de este renacimiento y que llevó a los cruzados a conquistar los Dardanelos había ensanchado de tal modo el horizonte de la época que corrientes de todo orden empezaron a remover la atmósfera de Europa. Mientras en el orbe cristiano se aseguraba, por ejemplo, que el mundo era plano, algunos ecos llegaban de que los califas de Córdoba enseñaban la geografía con esferas. La burguesía, que sentía más que nadie el contenido vital de esos problemas, comprendió la necesidad entonces de crearse una atmósfera intelectual más adecuada. La universidad entonces le dio ese ambiente. Como todas las corporaciones, sometía a sus miembros a una sucesión de pruebas y de grados. Es sabido que el artesano que deseaba trabajar en un oficio cualquiera debía inscribirse en el gremio respectivo, trabajar un primer tiempo como aprendiz y un segundo como oficial antes de llegar a ser maestro. En la universidad, igualmente el muchacho que deseaba estudiar las artes liberales adquiría paso a paso en un proceso parecido el grado de bachiller, licenciado y doctor. Un rasgo sumamente original que no existía en otras corporaciones hizo además de las universidades la primera organización francamente liberal.
No solamente los estudiantes determinaban cuándo debían comenzar las clases, qué tiempo debían durar, sino que el mismo cuerpo gobernante solo tenía poderes delegados. Los estudiantes fiscalizaban a los profesores de una manera que asombraría no poco a los antirreformistas de hoy. Si el doctor salteaba un párrafo del libro que comentaba, los alumnos le imponían una multa. Si se eximía de aclarar una dificultad diciendo que eso lo verían más tarde, multa. Si insistía demasiado sobre ciertos desarrollos, tome su multa. La fundación de las universidades abrió para la burguesía la participación en muchos de los beneficios de la nobleza y del clero que hasta entonces le habían sido negados. Uno de los privilegios municipales otorgados en el siglo XIII, por ejemplo, fue el de permitir a los hijos de burgueses el ingreso a las órdenes religiosas. La conquista de un título universitario ponía al buen burgués casi a ras de la nobleza, y desde el momento en que investía orgulloso los signos de la dignidad doctoral, el birrete y la toga, el anillo y el libro, ya empezaban a mirarlo como a un noble. Es así como por intermedio de las universidades, la burguesía se apoderaba de la justicia y de la burocracia. Entre los más ilustres doctores en leyes, las ciudades elegían ahora sus embajadores y oficiales, los mismos que hasta ayer habían sido elegidos por el clero. La Iglesia y los reyes trataron por eso de tener a las universidades bajo su influencia, y aunque muchos fueron los reyes que tomaron por su cuenta la iniciativa de fundarlas y otorgarles privilegios, como hizo por ejemplo Federico I en la Universidad de Bolonia en 1158, concediendo a los estudiantes hasta un tribunal de justicia nada más que para ellos, la Iglesia todavía poderosa no se dejó de ningún modo desplazar. La Facultad de Teología se colocó de inmediato a la cabeza. Los estatutos de 1317 prescribían que el rector de Bolonia debía ser escolar clérigo, soltero y llevar hábitos. Pero aunque nominalmente eclesiástica, la universidad era, por espíritu, seglar. La riqueza de los comerciantes y de los industriales que en el siglo V de Atenas hizo surgir a los sofistas y en el segundo de Roma a los rectores, venía creando ahora en las universidades medievales, o premodernas mejor, la atmósfera adecuada para que surgieran los doctores. Riquezas de comerciantes y de artesanos animaban en efecto a las universidades. Desde el rector hasta los estudiantes eran todos hombres de fortuna. No solo el modo de vestir y el séquito de los rectores imponían gran dispendio, sino también el de los mismos profesores. Pero hay un rasgo que los señala además con perfil particular. Todos, casi sin excepción, eran usureros. Sus retribuciones les venían en parte de los propios alumnos, en parte de las rentas de la ciudad. Mas ya hemos visto que recibían encargos oficiales y particulares, a los que se añadía el comercio en libros y los préstamos a los alumnos. El solo hecho de que la enseñanza era paga ilustra bastante sobre el carácter de los alumnos que la recibían. Eran estos de condición desahogada, lo suficiente no solo para remunerar a los maestros, sino para vivir en las pensiones, costear los viajes y pagar las larguísimas retribuciones que equivalían en cierto modo a los aranceles de nuestras universidades. La ceremonia final de la aprobación exigía muchos gastos. El laureado debía hacer varios regalos al promotor, nuestro padrino de tesis, a los doctores que lo habían examinado, al doctor que había tenido a su cargo el sermón de la clausura. Y si esto era al final, la entrada no le imponía gastos menores. Los mismos estudiantes exigían del nuevo que no solo soportara pacientemente las burlas y castigos con que lo iniciaban, el llamado bullying en esa época ya estaba de moda, sino que costeara además un abundante festín con su pecunio. Así finalmente podemos decir que mientras la burguesía más rica triunfaba en la universidad, la pequeña burguesía invadía las escuelas primarias. Hemos llegado al final de esta breve introducción histórica de la universidad desde la perspectiva del escritor argentino Aníbal Ponce. Recuerden, este jueves iniciamos nuestra temporada
Jueves de Rappi Universidad con una invitada muy especial para hablar sobre la precarización laboral del docente cátedra en Colombia. No olviden dejarnos sus comentarios e inquietudes en nuestro canal Discord, cuyo enlace aparece en la descripción de este episodio. Porque la educación no es suficiente y en ocasiones peligrosa, nos vemos en una nueva oportunidad para deseducar críticamente.